Bueno, chicos, buenas tardes. La clase número 2 de base de datos 1. Hoy vamos a estar viendo lo que son los diferentes tipos de modelado de datos, los tipos más importantes, los tipos básicos de modelado de datos. Y vamos a comenzar con el SQL, con el lenguaje estructurado para el manejo de los datos con la aplicación que vamos a estar viendo nosotros en el curso, que es MySQL. ¿Sí? Vamos a iniciar entonces con la parte teórica. Los compañeros que se vayan agregando entonces los vamos aceptando acá. Bien. Bien, vamos a iniciar entonces con los modelos. ¿Qué es un modelo de datos? Se define entonces como un esquema o la estructura lógica de una base de datos. Son entidades fundamentales para introducir la atracción de los datos. Los modelos de datos definen cómo los datos se van a conectar entre sí, cómo van a procesar y cómo van a almacenarse dentro del sistema. Los tres tipos básicos de modelo de datos que vamos a estar viendo nosotros son el modelo de datos conceptual, el modelo de datos físico y el modelo de datos lógico. Vamos a entonces adentrarnos en cada uno de estos tipos. Iniciemos con el modelo de datos conceptual. Para el modelo de datos conceptual se identifican las relaciones de más alto nivel entre las diferentes entidades. Este modelo es el modelo... Luis, ¿me ibas a comentar algo? Aló, Luis, ¿me escuchas? No, profesor, no va a decir presente. Acabo de llegar. Ok. Listo, sí, listo, ya te vi. Bien. ¿Qué características tiene este modelo conceptual? En este modelo se tiene que identificar los nombres de las entidades, tal cual lo ven aquí a la derecha, la entidad cliente. Este es un ejemplo parecido al que vimos la semana pasada. Modelo cliente, la entidad clientes, la entidad pedidos, la entidad productos y esta entidad que se llama pedido de detalle, que se incluyó porque aquí se identificó un tipo de relación de muchos a muchos, como vimos la semana pasada. Entonces se necesita una tercera entidad para unir esas dos entidades. Bien, entonces en estos modelos de datos se tiene que identificar el nombre de la entidad. No se le tiene que especificar los atributos, no se muestran los atributos en este modelo, ¿sí? Ni se especifican las llaves, solo se especifica el nombre de la entidad, la relación que hay entre ellos, ¿sí? Este es el modelo más básico y se usa más que todo para cuando ustedes tienen que mostrar su modelo a una persona que no tenga conocimientos en la parte tecnológica, en la parte de manejo de datos como tal. Entonces, el gerente de una sucursal o el gerente de la empresa que le está pidiendo que usted haga una base de datos, ustedes lo primero que hacen es ver las entidades y diagramar los nombres de las entidades y cómo se van a relacionar. Ese es el modelo conceptual y ustedes se lo presentan, así como está aquí. Entonces, ustedes le expliquen, miren, tenemos estas entidades donde van a contener los datos de cada uno de ellos y el flujo de información va de cliente a pedidos, el detalle de pedido y eso se conecta con los productos. Si hay más entidades, ustedes dicen, bueno, el producto se conecta con el proveedor y ahí vamos a ver. O sea, ustedes lo que muestran en este tipo de modelos es conceptualmente cómo va a fluir los datos de una entidad a otra, ¿sí? Porque la persona a quien ustedes se lo van a mostrar no tiene un conocimiento vasto en datos, entonces se van a confundir mucho con tantos detalles. Este es el modelo más sencillo, es el modelo conceptual, ¿sí? Vamos con el otro modelo. Entonces, el modelo de datos físico, completamente contrario que el conceptual, es el que tiene más detalle, es el que es más completo, ¿sí? Y es porque está orientado precisamente al contrario, a una persona que tiene conocimiento completo sobre base de datos. Entonces, usted le van a dar todo este detalle para mostrarle cómo van a crear su base de datos y esa persona le puede dar quizás orientarlos hacia modificar algunos tipos de datos o aumentarle el tamaño o algo como esto, ¿no? ¿Qué características tiene el modelo físico? Sí, representa la construcción del modelo de la base de datos. Ese es básicamente una foto de cómo vamos a crear la base de datos. Muestra todas las estructuras
inclusive en los nombres de los atributos, los tipos de datos, las restricciones, las llaves primarias, las llaves secundarias y las relaciones entre las tablas. ¿Sí? Dice, aquí están, se muestran tablas y columnas. Fíjese que aquí ya no se habla de entidades, en el modelo de datos físicos se habla de tablas, columnas, se habla de claves foráneas y se habla de llaves principales. O sea, ya esto, el modelo de datos físico es a un paso de crear la base de datos, ¿sí? Entonces, nos presentamos los atributos y qué el tipo de datos que ustedes van a seleccionar a cada atributo. Entonces, el tipo de datos ahora lo vamos a ver al detalle más adelante. Entonces, digamos, en la entidad cliente o la tabla cliente, ustedes crearon el ID cliente, nombre, apellido, y usted está diciendo que nombre va a ser un bar chart. Ese es un campo de tipo de datos bar chart de 30 posiciones. Están indicando cuánta posición máxima va a tener los nombres que van en esa tabla. Y el apellido también va a tener un bar chart de 30, teléfono, bar chart de 25, correo bar chart de 25. Como esto se lo van a mostrar a una persona, al gerente de tecnología, jefe del centro de cómputo, se lo van a mostrar a esta persona que tiene conocimiento y quizás sabe más del negocio que ustedes, puede ser que llegue con algunas recomendaciones como diciendo, el correo de bar chart de 25, auméntaselo a 40 porque aquí llegan clientes con correos muy largos porque le ponen el sufijo de su compañía y eso aumenta y puede darnos problema el bar chart de 25. ¿Sí? Entonces, para esto se le presenta el modelo de datos físico a esta persona que ya sabe por qué usted le están colocando un tipo de datos y él le puede dar unas recomendaciones. Entonces, uno siempre tiene que saber seleccionar qué tipo de datos le va a presentar a qué persona. ¿Sí? Porque ustedes le presentan este tipo de datos a un gerente que no tenga conocimiento de base de datos y lo que van a hacer es confundirlo. Lo van a tener que decir, mira, ignoro los datos adentro, lo que necesitamos presentarle es cómo fluye la información. Entonces, no se compliquen allí. Lo importante es, hay un modelo de datos para cada tipo de persona. Y este modelo de datos físico, que es el más completo, se le presenta a las personas que saben o tienen conocimiento de tecnología. Bien, vamos a ver el tercer tipo de modelos, que es el modelo lógico. El modelo lógico que es como el intermedio de los dos. Ni es tan básico, ni es tan completo. ¿Sí? Tiene el nombre de las entidades, tiene las llaves, donde están, se ubican las llaves, se ubica la relación que hay entre las entidades. Y ya, básicamente eso, el nombre de las entidades, nombre de los atributos, solo los nombres, no los tipos de datos. Se ubican las llaves y se ubican las relaciones que hay entre las entidades. ¿Sí? Ese es el modelo de datos lógico, que ustedes lo pueden seleccionar tanto para aplicar la parte conceptual, no es tan básico, tienen los nombres de los campos que van a llevar, y no lo quieren complicar tanto con los tipos de datos, entonces usted puede usar este, que es el modelo de datos lógico. Vamos a ver una tabla comparativa de los tres tipos de modelos que acabamos de ver. El modelo conceptual dice que solamente hay que presentar los nombres de la entidad y la relación entre ellos. Solo esos dos datos. ¿Sí? Mientras que el modelo de datos lógico dice que además de eso, hay que presentar los atributos, las llaves principales y las llaves foráneas. ¿Sí? Ahora, van a ver que el físico entonces tiene más información y ya cambia el nombre. Ya no se presentan nombres de entidades, sino que aquí se le presenta como nombre de tablas. Ya no se presenta atributos, sino que se presenta como nombre de columnas. Y se le presenta los tipos de datos, las llaves principales y las llaves foráneas. Entonces, con este cuadro podemos ver cómo va desde lo más simple, que es el modelo conceptual, a lo más complejo, que es el modelo físico. El modelo físico es cuando ya tenemos toda la información estructurada para crear nuestra base de datos. ¿Sí? Y básicamente necesitamos tener el modelo físico para poder llevar a crear nuestra base de datos. Bien, estos entonces son los tres tipos de modelos básicos para presentar los datos, ¿sí? Los modelos de datos. ¿Alguna pregunta con esos tres modelos? ¿O quedó claro? Sí, tranquilo. Bien, seguimos.
Vamos entonces a nuestro segundo objetivo del día, que son iniciar con el SQL o Structured Query Language, que es un lenguaje estructurado, un lenguaje, digamos que lo podemos decir, de alto nivel, de no procedimiento, que permite una alta productividad en codificación y orientación a objetos. ¿Sí? Este SQL, además de ser un lenguaje estructurado, también es un lenguaje estándar. La mayoría de los gestores de base de datos, algunos que ya ustedes averiguaron en su investigación, utilizan SQL. Hay diferencias mínimas entre uno y otro, pero son mínimas. Entonces, las estructuras o las sentencias básicas de SQL las manejan todos iguales. Entonces, cuando uno sabe hacer consultas, crear tablas en SQL Server, también lo sabe hacer para Oracle, lo sabe hacer para MySQL, lo sabe hacer para Postgres, lo sabe hacer para todos porque es el mismo. O sea, además de estructurado, también es estándar. ¿Sí? El SQL entonces se va a dividir principalmente en cuatro librerías o 4 lenguajes que podemos decir. ¿Sí? Estos 4 que vemos aquí, que sería el de definición, ¿sí? El Data Definition Language, que es el DDL. Este se utiliza para definir las estructuras. ¿Sí? Lo que vamos a hacer con el DDL es crear la estructura o el contenedor donde vamos a meter información. Pero esos contenedores donde vamos a meter información tienen su estructura o su forma. Entonces, con el DDL o con este lenguaje es que ustedes van a darle la estructura antes de meter la información. ¿Sí? Entonces, este es uno de los lenguajes más importantes, el DDL, porque es la creación antes de meter información, la estructura donde van a caer los datos. Está el siguiente, que es el DML, que es el Data Manipulation Language, y es el lenguaje de manipulación de datos. Y le permite al usuario las tareas de consultar, modificar, insertar. O sea, estos son, el DML quizás es el que tiene más sentencias, el que es más amplio en el momento de hacer programaciones. Nosotros vamos a estar viendo bastante del DML porque digamos que es lo que más se usa en el día a día a las personas que usan base de datos, a los programadores de base de datos. Utilizan muchísimo la manipulación, el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? El DML. Están otros 2 lenguajes, que es el Data Control Language, que es para controlar los permisos, dar permisos, otorgar permisos, remover permisos. Eso lo utiliza mucho más el DBA, como hablamos la semana pasada, el tipo de usuario que es el administrador de la base de datos. Él entonces tiene unas características o tiene estos controles que va a dar para que la gente no esté manejando muchos datos si él no lo quiere. Él puede decir en qué tablas nadie o qué personas van a manejar la manipulación de datos, qué personas van a poder manipular la estructura o crear nuevas estructuras, y todo eso lo va a hacer entonces con el Data Control Language y con el Transaction Control Language. Esas 2 son lenguajes que van a ser de control, y el otro, el manejo de control de transacciones o bloques de sentencias. ¿Sí? Entonces, estos 2 son mucho más orientados a que el DBA tenga un control sobre las operaciones para que él, o como es el responsable, él tiene que saber qué está haciendo cada uno y hasta dónde le da permisos para que haga. Bien, de estas 4 lenguajes, nosotros en el curso nos vamos a estar orientando más en lo que yo marqué aquí en rojo. ¿Sí? En el DDL vamos a ver lo que es el create, el alter y el drop. ¿Sí? Es para crear, modificar y borrar estructuras, no datos, estructuras. ¿Sí? Después vamos a estar viendo el DML, vamos a estar viendo lo que son select, que son consultas, el update, que son actualizaciones, el insert para insertar datos, y el delete, que es para borrar datos que ya no lo queremos. Y vamos a estar viendo, si nos da tiempo, el TCL, que es el Transaction Control Language, y vamos a ver lo que es el commit y el rollback para ver cómo podemos meter una cantidad de sentencias, un bloque de sentencias, y manejar ese tema controlado para el mejor performance de los datos y el mejor ingreso optimizado de la información en bloques. Bien. Es importante, antes de la primera sentencia que vamos a estar viendo hoy, que es el create,
que demos un repaso a los tipos de datos que podemos utilizar en base de datos. Muchos de estos tipos de datos son parecidos o idénticos a lo que ustedes manejan en su lenguaje de programación. ¿Sí? Ejemplo, aquí vamos a estar viendo este tipo de lenguaje que es bar chart. Aquí entre paréntesis dice n. N entonces es la cantidad de posiciones que ustedes van a definir como un máximo para ese campo. Si ustedes van a colocar un campo que se llama nombre, ustedes tienen que decirle, bueno, ¿cuánta posición máxima puede ocupar ese nombre? Ustedes dicen, bueno, máximo 30 posiciones. Entonces, para colocar el nombre, ustedes cuando ingresen datos, ese será el máximo. Si hay una persona que tenga más de 30 posiciones, no va a poder insertar ese dato. ¿Sí? Entonces, ese es el máximo. Y siempre se recomienda de que ese dato, la N, lo colocan bastante amplio. O sea, no vayan a poner que un campo que se llame nombre y le pongan 10, porque llegará alguien con un nombre bastante largo, puede ser de otro país, y no va a poder entrar. Entonces, va a ser imposible que incluyan a esa persona o a ese cliente porque ustedes le pusieron 10 espacios nada más. Entonces, lo van a llamar a decir, hey, este cliente no puede entrar, no puede comprar y venir a comprar un montón de productos a nuestra empresa, pero no lo podemos incluir y no le podemos cobrar. Entonces, evitemos eso y seamos bastante onerosos con el tema de las posiciones. ¿Sí? Bar chart de 30 posiciones para un nombre, más que suficiente. Bien, el otro tipo de datos es entero. Aquí es integer. Pueden colocar la palabra completa integer o int y la base de datos lo toma en cuenta perfectamente. Bueno, esos son datos enteros, ¿no? Sin decimales, como para cantidades, manejo de cantidades, manejo de edades, manejo de stock. Todo lo que lleva cantidad es mejor colocarlo como integer. Las llaves para unir tablas, ustedes van a colocar el ID cliente, ID producto. Ese ID normalmente se sugiere que ustedes coloquen como integer. ¿Sí? Bien, está el smalling, que en algunas bases de datos lo pueden usar para enteros pequeños, digamos la edad. La edad, sabemos que no va a llegar a más de 200 años, por decirlo así. Entonces, muchos dicen que ponerle un entero que puede llegar a 32.000, 64.000, a miles, es como que demasiado, entonces se le coloca el tipo de dato smalling. Eso lo dejo a su criterio. Ya el smalling quizás no se utiliza mucho. Está el tipo de datos numérico, que ese sí lo vamos a estar usando mucho. El numéric se usa precisamente para los datos que llevan decimales, los montos, salarios, precios. Todo eso van a ser datos numéricos y esos campos los van a tener que definir como numéric. Y aquí vemos que aquí tenemos numeric P, D. P va a indicar la cantidad de posiciones máxima que ese número va a ocupar y la D le indica la cantidad de decimales de todos los espacios que ustedes declararon en P. Ustedes le indican cuántos decimales van a usar. Ejemplo que puse acá abajo, un campo que se llama monto, que es numeric 15.5. Eso significa que lo máximo que puede ocupar un número es 15 posiciones, pero esas 15 posiciones, 5 son decimales, porque así se lo especifiqué, 15.5. 15 posiciones, de esas 5 son decimales, eso quiere decir que tiene 10 enteros. Entonces son 10 enteros, 5 decimales. ¿Sí? Así se utiliza entonces el tipo de dato numérico. Está el otro tipo de datos que se usa mucho, que es el date, ¿sí? Que es la fecha. El time, que solamente se usa para la hora. Y el más utilizado en estos tiempos para definir fechas es daytime, porque queremos no solamente definir un día, sino también la hora. Entonces esa va completo, porque lleva la fecha y la hora al lado, y entonces uno puede consultar no solo por una fecha, sino por una hora específica. Bien, estos son los tipos de datos que nosotros vamos a estar manejando. Y la primera sentencia que vamos a estar viendo en SQL es la sentencia create. Y la sentencia create permite crear objetos en la base de datos. Esto lo vamos a hacer ahora práctico en MySQL.
Pero el create lo que permite es crear objetos en la base de datos. Puede crear los objetos tablas, vistas, procedimientos almacenados. Esos son normalmente los tres objetos que se crean. También se crean tipos de datos nuevos, se crean funciones y todo se hace con create. O sea, esa es la instrucción que le dice voy a crear. Y el ejemplo para crear una tabla entonces sería create table, esa sería la instrucción. Luego de eso va el nombre de la tabla. El nombre de la tabla así seguido. Abre paréntesis, usted le pone el primer campo y el tipo de dato. La coma indica que es una continuación, o sea que van a continuar, van a colocar otro campo. Campo 2, le ponen el tipo de dato de ese campo 2, coma, campo 3, ponen ese tipo de dato, coma, y le definen el primary key, aunque hay otra manera de hacerlo que más adelante se la voy a explicar. Cuando ya termine de colocar su último campo, ya ese último campo no le ponen coma y le ponen el paréntesis para cerrar. Y eso es suficiente para entonces crear la tabla. Aquí está el ejemplo de la tabla de clientes. El ID cliente, nombre, apellido, cédula, teléfono, dirección, correo, edad. Y al final defino el primary key, ID cliente, que es el de acá arriba. Todos separados por coma con su respectivo tipo de dato. Esta es la instrucción para crear una tabla en SQL. Vamos ahora a la parte práctica. Vamos a ir al MySQL para indicarles lo que pudieron instalarlo y cuando lo puedan instalar, entonces poder darle seguimiento y cómo pueden hacer entonces la práctica de estas sentencias. Cuando logran instalar MySQL, que es el Workbench, que es el que está aquí, que es el editor de MySQL, le va a presentar así. En esta parte izquierda se presentan los nombres de las bases de datos. En MySQL las trabaja como esquemas, ese es el nombre que lo ubica. Entonces, para crear un nuevo esquema, usted le da botón derecho en esta parte de aquí. ¿Sí? Le aparece un pequeño menú, usted le pone Create Esquema para crear un esquema. ¿Sí? Entonces aquí usted le van a ubicar el nombre. Yo voy a poner práctica 1. Tomen en cuenta que el nombre de la base de datos que van a crear, no lo pongan espacios, no debe llevar espacios, debe ir pegado. Pueden llevar guiones, pueden llevar subrayado. ¿Sí? En este caso yo lo voy a colocar pegado todo, ¿sí? Práctica 1, ese es el nombre de la base de datos. Le voy a dar aquí donde dice Apply, y a la derecha. Él me va a sacar una pantalla para confirmar. Yo le digo Apply. Ahí la ejecutó. Ya le doy Finish. Bien, aquí se ubica entonces la nueva base de datos que creé. ¿Sí? Le voy a dar 2 veces clic aquí en práctica 1 y él se ubica en negrita y me despliega la lista de objetos básicos que tiene. Tengan en cuenta cuando ubiquen varias bases de datos, ¿cómo van a saber con cuál están trabajando? Cuando le den doble clic, ella se tiene que ubicar en negrita. ¿Sí? Eso le indica que están trabajando con esa. Y le crea entonces su espacio para crear tablas, listas, procedimientos y funciones. Bien, yo voy a cerrar esta acción aquí y voy a crear un nuevo espacio de trabajo aquí, en esta opción que dice crear un nuevo espacio de SQL. Se me ubica aquí este espacio de trabajo y todo lo que las sentencias que ubique aquí van a estar entonces creándose en esta base de datos. Bien, la primera instrucción que vamos a hacer es el create. Y para eso vamos a utilizar el diagrama del ejemplo de la semana pasada. De hecho, es de uno de sus, de la tarea que tenían que hacer. Este es uno, que es la tabla de clientes y la tabla de pedidos, o las entidades que nosotros hicimos en el diagrama de entidad-relación. Teniendo el diagrama a mano, normalmente uno siempre lo tenga a mano, para crear la tabla. Vamos a crear esta estructura que está aquí, que se va a llamar clientes. Bien, me voy a guiar de esto para hacerlo. La primera instrucción, entonces, es la sentencia create, que ya habíamos visto, que vamos a crear una tabla. Entonces, le pongo create table. Después, aquí le ubico el nombre de la tabla que quiero crear. Ese nombre lo ubican ustedes, ¿sí? Ese nombre ya es algo que ustedes le dicen, mi primera tabla va a ser clientes, y entonces lo ubican aquí. Yo estoy colocando clientes porque estoy siguiendo y voy a seguir al pie de la letra mi diagrama. Clientes.
Bien. Abro paréntesis y aquí voy a iniciar entonces a ubicar los nombres de los campos. El primer campo es ID cliente. Yo le voy a decir que ese campo es un integer y como el diagrama me indica que es una llave primaria, miren, está subrayado, yo voy a asignarle una propiedad que se llama not null. Not null lo que indica es que ese campo es obligatorio, que no lo puedo dejar en blanco, ¿sí? Todas las llaves siempre tienen que ser not null. Entonces ustedes le especifican a la base de datos que este va a ser un not null. Y también le especifican que es una llave primaria. Entonces ustedes lo ubican aquí mismo, primary key. Muy sencillo, ustedes le dedican entonces que ese campo de cliente es de tipo entero, es obligatorio y además es mi llave primaria. Ahí terminaron esa sentencia, ustedes le ponen coma porque vamos a continuar con otro campo, baja para llevar un orden y siguen con su siguiente campo, que es nombre. Nombre entonces va a ser otro tipo de dato, que es varchar. Le vamos a poner un varchar de 30. También le voy a indicar que es obligatorio, ¿sí? Ya obviamente no le pongo llave porque el diagrama no me indica que es llave. Este ya me indicó que es llave, yo se lo ubiqué. Nombre no es llave, es un atributo más. Y entonces lo voy a crear así. Nombre, apellido, cédula. Nombre. Ahora acá, apellido. También va a ser un varchar. Le voy a colocar también que sea de 30 posiciones. Y le voy a ubicar que también sea obligatorio. La cédula también va a ser un varchar. Lo puedo buscar menos, pero voy a dejar en 30 posiciones. Bien, le voy a decir que es obligatorio. A ver qué más me dice el diagrama. Edad, teléfono, correo. Bien. Edad, entonces ya es integer. INT es suficiente. A él no le voy a decir que sea obligatorio. Si no me quiere decir su edad, no importa. Igual yo le voy a vender. Es un cliente más. Yo no necesito saber su edad, pero si me la quiere decir, perfecto. Entonces, coma porque no le voy a colocar más nada. Y sigo con el otro. Teléfono. Teléfono es un varchar. Le voy a ubicar unas 20 posiciones al teléfono. No, tampoco le voy a decir que es obligatorio. Y correo. Varchar también, de 30 posiciones. ¿Quiero hacer una consulta? Dígame. Disculpe, edad no se le define la cantidad del espacio. No, al integer normalmente no se le define, no es necesario. El MySQL ya le define una cantidad específica, es bastante grande, si no me equivoco es un entero de 11 posiciones. Si uno quisiera, digamos, más, entonces uno sí le especificaría integer de 15, pero eso no es habitual, ¿sí? Normalmente integer suficiente porque un entero de 11 posiciones es un número gigantesco, estamos hablando de trillones. Y como esos datos nada más albergan lo que es enteros, que son cantidades, el integer por default es suficiente. Así que normalmente no se le coloca. Ajá. Y el small int tampoco, small int. El smalling no se le indica, mucho menos porque él sí él tiene una cantidad fija. Sí, a él no se le indica nada. Okay, gracias. Bien, aquí, mire que el Workbench me indica aquí que escribí algo mal, lo subraya como en rojo. Aquí entonces es que me faltó la A. Esta es la ventaja que vamos a tener, digamos, si usan el Workbench o si están usando Word para hacer la sentencia. Si se le va la A aquí en el Word, obviamente no le va a indicar nada. Entonces, si todo está bien, normalmente él aquí se ubica todo bien, no le marcan rojo ni nada. Esta sería, aquí se me olvidó decirles, tienen que cerrar el paréntesis que comenzaron aquí. Comenzaron aquí, terminan acá. El último campo, cuidado, no lleva coma, porque ya con eso ustedes le quieren decir, terminé, no voy a continuar, entonces como terminé, cierro mi paréntesis, no necesito coma. Bien, aquí entonces está mi primera sentencia. Yo voy a seleccionarlo y voy a ejecutarlo. Se ejecuta con este rayito que tenemos aquí. Cuidado que hay dos rayos, uno que es el rayito simple y otro que tiene como un pequeño palito ahí.
ese no lo usen, ese es para hacer como análisis del query. Este es el que deben usar, es el execute. Yo le voy a dar allí y él acá abajo me va a dar entonces el resultado. Voy a borrar ahora mismo, con botón derecho aquí puedo borrar este resultado para que no aparezca más. Ejecuto. Bien, y él acá me dice entonces que me sale con un ganchito verde, lo que quiere decir que se ejecutó correctamente, sin errores. Aquí entonces yo puedo darle botón derecho y refrescar en mi base de datos. Y aquí van a ver que donde la sección que decía tablas, ya me aparece entonces la tabla de clientes. Esta estructura que está aquí, ya la creé y la creé de esa manera que le colocamos aquí. No tengo que crearla de nuevo, digamos. Esta sentencia solo se hace una vez. No es cada vez, o sea, ya la creé la estructura, así se creó. Si se dan cuenta aquí, yo lo doy aquí, la base de datos misma me dice la estructura, las columnas, aquí todas las definiciones. Mira, Julio, que aquí te das cuenta, ya el mismo MySQL sí me dice que es un integer de 11, ese es el default de él, pero eso ya es una característica que lo pone él, ¿no? Hay otra base de datos que no lo coloca. Bien, esto entonces ya no lo tengo que ejecutar de nuevo. Si por accidente ejecuto esto de nuevo, él me va a enviar un error. Aquí lo ven, pone algo rojo y me dice, esta tabla ya existe. Aquí me da el mensaje. Table clientes already exist. Esta tabla ya existe, porque no puedo crear un objeto que ya existe. ¿Sí? Si por casualidad yo aquí me equivoqué y le puse Correa, lo creé mal, entonces lo mejor sería borrar la estructura y volver a crear. Ojo que borrar la estructura significa que borraría todos los datos que estén dentro de esa estructura si es que tiene datos. Ahorita como yo la acabo de crear, obviamente no tiene nada, la creé vacía. ¿Sí? Así que como la creé vacía, yo puedo hacerlo sin problema. La sentencia para borrar estructuras se llama drop. Y después del drop, entonces hay que colocarle qué estructura voy a borrar. Entonces usted le pone que va a ser una tabla. Ahora tienen que especificar qué tabla. Entonces le ponen el nombre, clientes. Con esta sentencia, se me olvidó decirle algo. En MySQL, cuando crean dos instrucciones, al final le van a tener que poner punto y coma para decir que terminó esta instrucción para seguir con otra. Por eso me estaba marcando todo. Bien, aquí digo drop table clientes, yo selecciono esto y lo ejecuto y eso me va a borrar mi tabla de clientes creada. ¿Sí? Eso, si lo quieren, voy a borrarlo, nada más para el ejemplo. Ahí lo borré, ya la tabla no existe, se dan cuenta que aquí no existe. Si yo por alguna razón aquí correo le quiere poner más posiciones, entonces lo cambio, selecciono nuevamente y ejecuto y ahí ya no me va a dar error porque ya no está clientes y ahora la creo nuevamente y ahora sí aparece y lo único que cambia entonces es esto que yo le cambié la estructura acá. Sí, quedó claro. Entonces la primera instrucción de nosotros es create, crea una estructura conforme ustedes lo vayan, como lo quieran crear. Normalmente tienen que seguir el diagrama de entidad-relación. Aquí está, que hicimos la semana pasada. Por eso se creó esta estructura. Y para borrar, drop table y el nombre de la tabla. Bien, pero esto no termina aquí porque según mi diagrama me hace falta esta tabla de acá. O sea que tengo que crear otra tabla. La misma instrucción. Create table. Solamente que este se llama pedidos. Abro paréntesis. ID pedido. Igual, entero. Igual, voy a decirle que es obligatorio. Igual le defino que es primary key porque mi diagrama lo hizo así. Bien, entonces de aquí viene fecha, ya un tipo de dato nuevo, date, le vamos a colocar date y le vamos a colocar también que es obligatorio, por eso le pongo not null, coma, y creo que el otro campo es monto, vamos a ver, total.
Bien, para total entonces esto es un numérico porque me va a dar un monto que puede ser 245, 1700, con 20. Ya uso un monto entonces y con decimales, así que tengo que usar el tipo de dato numérico. Y como le había dicho, el primer dígito nos va a decir entonces la cantidad y el segundo nos va a decir cuánto de eso voy a usar de decimal. Digamos que 12.2 es suficiente. Normalmente hay un estándar que numérico de 18.2 es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque digamos que esta tabla, para nosotros aquí en Panamá, esta base de datos la creaste, se creó un programa, se hizo todo un programa y resulta súper exitoso el programa y la base de datos. Para nosotros 18.2 es un montón de dinero en dólares, o sea, inalcanzable, nadie lo tiene aquí en Panamá la cantidad de dólares. Pero si, digamos, vamos a llevar esto a otro país donde trabajen con otros tipos de cambio, que entonces necesitan mucho más dígitos, ya no trabajan en dólares, sino en colones, córdobas, lempiras, pesos. Entonces, ahí sí vamos a utilizar números mucho más grandes, ¿verdad? Se entiende normalmente, o el estándar es 18.2 y es un número súper inmenso que normalmente no llega a alcanzarse, así que por eso 18.2 es mi recomendación cuando van a colocar un dato numérico que necesite trabajar con dólares o con monedas. Bien, voy a poner coma porque creo que existe otro campo más. Sí, me falta este. Ahora, ojo que este, ID cliente, es una llave foránea. Entonces, ojo que aquí entonces voy a hacer algo diferente. Se llama ID cliente, ese campo que está allí. Yo le voy a decir que es entero porque tiene que coincidir con su llave principal del otro lado, que es este, debe ser entero. El nombre no tiene que ser necesariamente esto. Ustedes le pueden poner aquí code cliente, si quieren. No hay problema con eso. Pero como una buena práctica, que se llame igual, es mejor. Pero la base de datos no le va a decir ningún problema si lo colocan diferente. Lo que sí tiene que ser igual es el tipo de datos. Bien, integer, como es una llave foránea, va a ser obligatoria. Bien, aquí entonces es importante, le voy a indicar que es una llave foránea. Ya lo coloqué como un campo. Entonces lo que le voy a colocar aquí es la instrucción que se llama foreign key. ¿Sí? Y tengo que especificarle qué campo es el que es el foreign key. Le pongo ID cliente. Este campo que pongo aquí debe ser este que está acá. Eso sí tiene el mismo nombre porque estoy haciendo referencia a él. Y aquí entonces digo que hace referencia o se une, reference, falta la N, se une con la tabla clientes y con el campo ID clientes. Bien, entonces le estoy diciendo que este campo que está aquí hace un enlace o lleva una referencia con esta tabla, que es la que está acá, y con este campo, que es el que está aquí. De esta manera, yo le estoy indicando, al momento de crear la tabla, estoy haciendo esta unión que está aquí. Que ya la habíamos establecido la semana pasada. Que esta llave primaria pasó a ser secundaria acá. Esa es la manera entonces que yo le indico esta relación que aquí en el diagrama se muestra. El diagrama solamente para presentarlo y para verificar que esto esté bien, ¿no? Pero cuando ya se va a colocar en la base de datos, entonces nosotros hacemos esto. Esto lo que hace es entonces unir este ID cliente con este ID cliente de acá. Ya saben que no puede existir un ID cliente en esta tabla que no exista primero en clientes. Bien, selecciono entonces solamente la tabla que quiero ejecutar. En este espacio de trabajo, si ustedes ejecutan completo aquí, él va a hacer todo. Va a hacer este primero y luego este. Si yo ejecuto este, no va a dar error, así que por eso voy a seleccionar solamente este espacio de trabajo de aquí abajo, que está en azul, y le digo ejecutar. Listo, ahí me creo entonces ya la tabla de pedidos. ¿Está? Si refresco aquí, tengo mi tabla de pedidos con mi tabla de clientes.
¿Sí? Quedó claro lo de la llave foránea. Eso es importante establecer la llave foránea, o las llaves principales también, que se ubican aquí, pero son mucho más fáciles. Y esta instrucción ubica entonces lo que es la llave foránea. De esa manera entonces hago la relación de una tabla con la otra. ¿Quedó clara esa parte? Sí, profesor. Sí, Bien. profesor. Sí, profesor. Esta entonces es la primera instrucción create. Yo voy a hacer otra instrucción que vamos a ver hoy, pero voy a crearla, para no complicarme aquí, voy a crearla en otro espacio de trabajo. Ustedes vienen aquí, le dan aquí donde dice más y le abre otro espacio de trabajo. El otro no se perdió, el otro está aquí, en otras pestañas. Abren este espacio de trabajo. Ahora lo que yo voy a hacer aquí es a insertarle datos a estas estructuras que acabo de hacer. Y para eso se usa entonces esta instrucción que se llama insert into. ¿Sí? Insert into lo que hace es insertar datos en una estructura o una tabla. Bien, entonces la sintaxis es insert into, el nombre de la tabla, voy a insertar clientes, abro paréntesis y inicio a ubicar los campos que esa tabla tiene, solo los nombres. Tiene el cliente, el nombre, tiene apellido, tiene edad, teléfono, algo se me quedó, cédula, edad, teléfono y correo. Cierro paréntesis cuando termino de ver, ya listé todos los campos y le doy ahora una sentencia que se llama values. Para que no haya problemas, yo la voy a pasar acá abajo. No hay diferencia en que tenerla aquí o tenerla acá, solamente para visualmente que se vea mejor. Entonces, aquí abro paréntesis y aquí voy a colocar los datos que van en estas mismas posiciones. El cliente 1, voy a colocar que es Manuel, nombre Manuel, apellido Beiro. Nótese que estos datos que son tipo bar chart, Manuel y Beiro, son nombre y apellido, los voy a colocar en el principio y su fin, o sea, van entre apóstrofes. Esto se llama apóstrofe y ese dato está al lado del cero en su teclado. El apóstrofe debe de ir para poder que él entienda que este es un bar chart. Cuando comienza el bar chart y cuando termina el bar chart. Debe de ubicarse al principio y al final, siempre. Nombre, apellido, la cédula es un bar chart, así que también la voy a colocar al principio y al fin. Separo con coma el siguiente campo. Arriba le puse un punto. Ojo que esto hay que tener cuidado, es coma. Bien. Coma, la edad. Miren que la edad ya no va entre apóstrofes. Cuando es numérico como este y este, son números enteros. Todo lo que son valores numéricos van sin apóstrofe. ¿Sí? Después de la edad viene el teléfono. ¿Sí? Y aquí viene entonces el correo. Perdón, porque algo mal aquí. Cierro paréntesis. Bien, voy a colocar punto y coma aquí al final porque voy a insertar varios datos. Lo bueno aquí entonces que yo puedo darle copy paste. ¿Sí? Inserto el segundo cliente. 2. Ya sería entonces el nombre, el apellido, la cédula. Y el dato de correo.
Bien, aquí me está dando un problema. Bien, lo que pasó, mira, me está marcando en verde, esto es importante, por eso el WordBranch nos va a indicar. El correo no le cerré el apóstrofe aquí y por eso está pensando de que toda esta información es la que va. Yo lo voy a cerrar aquí, exacto. Aquí ya cerré el dato y lo voy a hacer igual acá abajo. Ahora sí, importante en el insert, los datos numéricos van sin apóstrofe y los datos varchar y fecha van con apóstrofe. Bien, yo voy a seleccionar a estos y lo voy a ejecutar. Y bueno, él me marcó entonces aquí que los datos fueron correctos. Está en verde. La instrucción fue correcta. Y voy a verificar cómo verifico que esto está bien o cómo verifico mi tabla con la siguiente instrucción que vamos a estar viendo a profundidad la próxima semana. Por ahora lo básico. Consulta a una tabla. La consulta a una tabla lo hago con la sentencia select. El asterisco lo que está indicando es de la tabla que vaya a seleccionar, yo quiero todos los campos. Y el from me dice de dónde voy a sacar la información. Entonces aquí tengo que ponerle el nombre de la tabla. Con esto yo le estoy indicando a la base de datos es, yo quiero ver todos los campos, o sea, todos estos, de la tabla de clientes. Yo voy a seleccionar y ejecutar. Ahí entonces, esta es mi consulta, es la consulta, la primera consulta básica que estamos viendo nosotros es esta. Y él me presenta todos los datos que tiene la tabla clientes. Voy a hacer una prueba aquí. Voy a hacer una copia de este dato y le voy a cambiar aquí la información. Bien. Voy a intentar ingresar este dato aquí. Esto me va a causar un error. Voy a borrar. Y me va a causar un error porque si yo intento de nuevo grabar al cliente número 1, aunque todos los datos sean diferentes aquí, él me va a decir que es una llave primaria y que no puedo repetirla. Aquí está. Y el mensaje de error dice duplicate entry 1 or key primary. O sea, me está diciendo que el dato ID cliente es una llave primaria y no la puedo repetir. ¿Sí? Por eso es importante colocarle cuáles son las llaves primarias y las llaves secundarias. La base de datos me está ayudando a que yo no me equivoque, porque si yo no le coloco eso y dejo que me inserte otra vez el cliente 1, más adelante en mis reportes puede estar todo confuso, porque el cliente 1 me viene a comprar y dice, bueno, ¿quién es? ¿Manuel Vero o Vanessa Torres? ¿Cuál de las dos es el que vino a comprar? Sí, entonces eso no debe pasar nunca. Yo debo de saber exactamente cuál es el cliente. Entonces aquí, yo sé que tengo que colocar un número que no esté repetido ya. El 3. Otra cosa, si yo no tengo el correo, yo pudiera hacer este insert sin el correo. Y aquí entonces ya se lo ubico, se lo quito aquí o se lo quito aquí. No va a pasar nada, o sea, no va a dar error, me va a dejar insertarlo. ¿Por qué? Porque correo no es obligatorio. Le pusimos que era, o sea, no le pusimos not null, no lo pusimos como obligatorio. Lo que quiere decir que no puedo insertar una información sin él. Le doy select de nuevo a la tabla y él entonces me va a refrescar los datos y me va a decir ahora que ya tengo a 3 clientes y que uno no tiene correo. Entonces, los datos que no son obligatorios, yo pudiera dejar de colocarlos en algún momento. Los que son obligatorios me va a decir siempre que tengo que colocarlos. No puedo quitarlo del insert. ¿Sí? Entonces, esta es la otra instrucción que aprendimos hoy, que es el insert into, insertar información en las tablas creadas. Y la otra es select asterisco from, nombre de la tabla, es la sentencia para consultar. Esta sentencia la vamos a estar viendo la otra semana a profundidad. Pero por esta semana solo vamos a ver que con esto puedo consultar la tabla
y me puede entonces presentar la información de toda la tabla, ¿sí? Con todos los campos y todos los registros. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Sí, profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo Sí. sería para, digamos que la tabla es inmensa? Yo estoy buscando al cliente Tenorio. ¿Cómo sería el select? La instrucción Bien, eso lo vamos a estar viendo a definición la otra semana, pero para contestar tu consulta, hay una sentencia que se llama where, sí, que es yo le digo, quiero ver todos los campos, aquí le estoy diciendo todos los campos con el asterisco, Okay. pero con el where yo le digo, no quiero ver todos los registros, ¿sí? Recuerden que todos los campos es esto, las columnas, Okay. pero las filas son registros. Entonces, con el where yo controlo eso. Yo digo, yo no quiero ver todos los registros. Quiero solamente los que digan apellido, igual, Tenorio. Entre apóstrofos. Y entonces, sí, entonces entre apóstrofes. Ahí me dice que ninguno. ¿Sí? Digamos que lo trae en blanco. Claro, trae en blanco porque no había ese apellido. Pero si yo pongo Beiro, que sí está, entonces ya él me trae el registro. Entonces, con la sentencia where, yo le voy a decir cuáles registros quiero ver. ¿Cuáles registros quiero ver? Y los campos los manejo con el asterisco. Y los registros los manejo con el where. Pero eso lo vamos a estar viendo a detalle la próxima semana. Por ahora, select asterisco from cliente para ver toda la tabla. Bien. Si no hay más preguntas, vamos a quedar hasta aquí. Estas son el material que tenía hoy. Precisamente hay un taller que ya colgué en la plataforma, que es el taller número 2, y vamos a darle un vistazo a ese taller. Vamos a ver si lo tengo aquí. Ah, creo que no. Vamos a ver. Vamos a dar un vistazo para si tienen alguna consulta a través de la demás. Bien, taller número 2 ya tiene fecha de culminación para el otro jueves, ¿sí? El taller número 1, que es el diagrama de entidad de relación, le di tiempo como para no cerrar porque es muy difícil en la herramienta abrir la actividad nuevamente. Entonces, la voy a colocar también para el próximo jueves, ¿sí? Taller 1 y taller 2, entonces debe entregarse antes de la medianoche del próximo jueves. Vamos a verificar el taller 2. Bien, yo le voy a dar el diagrama de entidad-relación, un diagrama de ejemplo, con estas 3 tablas: proveedores, categorías, productos. Se le pide entonces en el punto 1 usar la instrucción create table para crear estas 3 tablas, ¿sí? Tal como lo hice yo hoy. Crear proveedores, crear la tabla de categorías y crear la tabla productos con la instrucción create table. ¿Sí? En este orden, proveedores, categorías y productos. ¿Por qué en este orden? Porque productos tiene llave foránea. ¿Sí? Cuando una tabla tiene llave foránea, siempre hay que crear las otras tablas primero, porque no puedo hacer referencia, cuando yo voy a hacer la referencia de este campo y no existe a la tabla que estoy haciendo referencia, me da error. ¿Sí? Entonces lo hacen en este orden. Proveedores primero, que es independiente aquí. Categorías, que básicamente también es independiente. Y productos, que es la que hace el amarre de las 3 con esta llave foránea. Utilicen los mismos nombres de los atributos para poner el nombre de sus campos y utilicen el mismo nombre de las tablas. Bien, ahora ese entonces para practicar la sentencia create table. Son 3 tablas que hay que crear. Son 3 estructuras, 3 sentencias entonces que tienen que mandarme aquí. Para el segundo punto vamos a practicar el insert into. Y para el insert into solamente necesito insertar esta información a una tabla. O
sea, la tabla que crearon proveedores van a insertar esta información. A las otras tablas, productos y categorías, no es necesario hacerle insert into. Si quieren hacerlo ustedes por su parte, pero en el taller solamente quiero que me envíen la instrucción con insert into de esta información de proveedores. Bien, y el punto 3 es coloque la sentencia para visualizar todos los datos de la tabla proveedores. Select. El select básico que yo les comenté hace un momento es el que quiero que coloquen, pero de la tabla proveedores. ¿Alguna pregunta del taller 2? Pues, disculpe, o sea que sería asterisco proveedores. Select asterisco from proveedores. From. No, Sí, esa es la 3, así, tal cual. Select asterisco from proveedores. Así como aquí era select asterisco from clientes, lo único que cambiaría aquí es el nombre. el nombre de la tabla. Exactamente. Esta 3, esa es la respuesta. Y de la segunda, entonces, lo que se necesita son estos insert, pero ya no a esta tabla, sino a la proveedores. Y tiene otra estructura, o sea que ya no pueden usar esto. Tienen que usar los nombres de los campos de proveedores y los datos que deben ir de acuerdo con ellos. Y el punto 1 es la creación de la tabla, que serían estas. Si logran instalar en MySQL, perfecto. Ustedes lo pueden hacer aquí y lo que hacen es, cuando ya tienen todo, yo diría lo mejor sería que lo copien en uno solo, así separado. Está la creación de tablas, parte 1, parte 2 y la parte 3. Aquí pueden hacer un comentario con guiones. Y lo guardan. Aquí guardar. Se le da una opción para guardarlo en extensión .sql. Y ustedes le ponen el nombre taller 2 o como quieran. Y lo envían. Si no pueden instalar el MySQL, ustedes lo pueden hacer en Word sin problema. ¿Sí? O sea, con todas las instrucciones. Create table, tal como se lo fui definiendo. Y lo envían. Así se los acepto. No necesariamente tienen que estar en .sql. Puede estar en Word. Solamente que ahí tienen que tener más cuidado porque no hay quien nos ayude aquí si pusieron alguna sintaxis mal. ¿Está claro el taller 2 entonces? Sí. Sí, profesor. Bien, perfecto. Entonces, tienen esa actividad para la próxima semana. También les voy a indicar que la próxima semana vamos a dar entonces las otras instrucciones. Update, delete, update es para actualizar datos. Si yo coloqué el correo de alguien mal y quiero actualizarlo, entonces la instrucción que vamos a ver la otra semana es update. Vamos a ver la instrucción delete, si tengo que borrar un registro porque estaba mal. Y obviamente vamos a adentrarnos un poco más en la sentencia select para ver todas las instrucciones que podemos usar con el select. La próxima semana, al finalizar la clase, yo les voy a colocar el parcial número 1, pero no se preocupen que va a ser el parcial número 1, se lo voy a asignar como una actividad y ustedes van a tener su par de días para hacerlo. Viene teoría y viene obviamente la parte práctica. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Antes yo vi que usted, para cuando en la tabla que estaba como de ejemplo, clientes, había algo de correa, que usted lo volvió a hacer nuevamente la tabla. Sí. Para poder cambiar la estructura de la tabla, ¿es necesario eliminar la anterior? La que existe. No, ¿No se le no puede agregar un necesariamente. campo? Sí se puede agregar un campo. ¿Sí? El drop que yo coloqué es porque acababa de hacer la tabla está vacía. Pero digamos que esta tabla la creamos Y tiene y datos. alguien se puso a llenar toda la información. Y vengo dentro de 2 días y ya tienen 125 clientes. Y dicen, bueno, nos faltó el campo de dirección. ¿Qué te parece? Y bueno, tengo 125 clientes y obviamente no puedo darle drop table a la tabla porque ya tengo 125 clientes. Entonces está la alternativa de modificar estructura. Para modificar estructura existe la sentencia alter. ¿Sí? Esta sentencia es para modificar una estructura ya creada. Tienes que decirle entonces qué estructura quieres. Le dices alter table, nombre de la tabla, clientes.
¿Y qué quieres hacer con ella? ¿Quieres agregarle un campo? Entonces le pones add. Y le colocas el nombre del campo. Dirección, con su respectivo tipo de dato. De 100. De 100 porque, digamos, dirección es algo que ya es más amplio, ¿no? O sea, puedes colocarle una descripción más amplia. Y ya, básicamente, si no me equivoco, esta es la instrucción para crear la nueva estructura. Vamos a ver cómo digo acá. Sí, acá dice que ya lo hizo. Con esta instrucción, alter table, entonces, agregué el campo dirección a mi tabla de clientes. Vamos a ver si es cierto y me voy aquí a hacerle una consulta. Ya que la tengo aquí, el select. Y ahí está. Ahí está, entonces están mis columnas y una nueva columna que se llama dirección. Obviamente, esta está en nulo porque cuando yo la inserté no existía. Así que obviamente va a venir sin datos. Por lo cual, cuando hagan esta instrucción alter table, esta no podrían ponerle not null aquí porque va a tener un problema. ¿Cómo va a insertar esos datos que ya están? No lo puede insertar en nulo, entonces ¿qué les ponen? Entonces tendrán que ponerle un default y otras cosas. Por lo regular, entonces, ese nuevo dato, ustedes lo colocan como si no fuera nulo. ¿Sí? ¿Se entendió ese? ¿Cómo modificar una estructura? Muy buena pregunta, Julio. Sí, Y eso sí, se hace claro. ya cuando la tabla tiene información, porque obviamente no la vas a borrar con información. Bien, si no hay más consultas, entonces quedó la actividad del taller 2. Recuerden que el taller 1 también va a ser para el próximo jueves. El próximo jueves a la misma hora, a las 6:30, vamos a iniciar la actividad. A los compañeros que no vinieron, que no pudieron llegar, le pasan el dato de que voy a subir esta grabación y dentro de unas 2 horas ya debe estar ahí colgada en la plataforma, en la unidad de estudio 2, que es la clase 2. Ahí pueden buscar, entonces va a decir videoconferencia clase 2 de hoy, 21 de mayo. Y entonces pueden ver toda la clase y no se la pierden. Chicos, ¿otra consulta? Sí, profesor, pero para cuando deje de grabar. Voy, vamos a ver una vez.